Hola a todos, bienvenidos a Café con Sal, yo soy Rodrigo. Y yo soy Cristian. Estamos una vez más con el podcast, por fin hemos vuelto. Y es que nuestra intención era pues seguir con el podcast durante todo el verano, pero se nos complicó bastante. Acabamos el curso, Cristian y yo nos fuimos a una casa rural y después cada uno pues fue haciendo los típicos planes que haces en verano y no conseguimos sacarlo adelante. Así que hemos tenido que dejarlo para septiembre, pero bueno, ya estamos aquí y vamos a seguir como siempre contándoos pues lo más importante que ha ido ocurriendo durante toda la semana. Sí es verdad que con algún cambio, pero eso os lo explicará Cristian más tarde, justo antes del tema gordo. Así que para no adelantar acontecimientos, Cristian, pues cuéntanos qué es lo más importante que ha pasado aquí en España esta semana. Empezamos con las medidas que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez para paliar el aumento del precio de la luz. Y son tres. En primer lugar, tenemos la ampliación de la suspensión del impuesto de la generación eléctrica hasta el final del año. En segundo lugar, la rebaja hasta el final del año también, casi en su totalidad, del impuesto a la electricidad, que pasará del 5,11% al 0,5%. Y por último, se va a mantener la rebaja del IVA del 21% al 10%, también hasta final de 2021. No está claro si estas medidas van a ser tan efectivas, ¿no?, como han anunciado desde el gobierno. Por lo tanto hay discusión, ¿no?, si se debería hacer esto, si se deberían tomar otras alternativas. Aparte de que también tenemos ese dato, ¿no?, un poco ilustrativo de que justo después del anuncio de las medidas ha habido una caída del valor de las eléctricas en el mercado bursátil, que no beneficia a nadie, ¿no?, ni tampoco a nosotros los consumidores. Entonces veremos a lo largo de estas semanas qué es lo que ocurre con este tema. ¿Qué tenemos más, Rodri? Pues esta semana también se ha hablado mucho de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Para aquellos que no sepáis qué organismo es este, es el órgano que está al frente del Poder Judicial, es el más importante y se encarga pues, de todo tipo de cosas como recibir quejas sobre la administración de justicia, se encarga de la regulación y administración del propio Poder Judicial en sí, y además tiene una función muy importante y es que se encarga de elegir a los jueces y magistrados, incluidos los miembros del Tribunal Supremo. Esto es muy importante porque el Tribunal Supremo es el tribunal más importante, ya que es el superior en cualquier orden, ya sea civil, penal, contencioso administrativo, social, quitando el constitucional. Y es que este Tribunal Supremo, que elige el Consejo General del Poder Judicial, tiene una función muy clave, que es juzgar los delitos que cometen los políticos. Entonces es un organismo que es vital por muchos motivos, como podéis entender. ¿Qué es lo que ocurre con este organismo? Que en un principio, hace muchos años, cuando la transición a la democracia y tal, en un principio los miembros de este consejo se elegían por los jueces más importantes de este país, se ponían en consenso y elegían a sus miembros. ¿Qué es lo que ocurrió? Que con Felipe González, con el PSOE, hubo una reforma y pasó a que los miembros eligiesen por el Congreso, es decir, el partido que tuviese más miembros del Congreso elegía a los jueces. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto ha seguido así durante todos estos años, pero ahora, cuando tienen que pactar el PSOE y el PP para renovar este Consejo General del Poder Judicial, no se ponen de acuerdo. Y es que el PP pide al PSOE que reforme la ley para que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los propios jueces. ¿Cuál es el problema? Que también al PP se le echa en cara que ha tenido otros gobiernos con Rajoy y Aznar y en ningún momento lo han reformado. Entonces aquí hay mucha gente que se queja de ambos bandos políticos diciendo que, bueno, ahora piden reformas, pero antes no lo hacían, porque claro, quien controle a los jueces pues tiene ciertas ventajas, de manera que vemos como siempre pues muchas discrepancias en todos estos ámbitos. Continuando, Cristian, cuéntanos ya, saliendo un poco del ámbito español, ¿qué tenemos en el ámbito internacional? En el ámbito internacional hemos tenido esa discusión, ¿no?, digamos, casi ruptura de relaciones diplomáticas entre Francia y Australia. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Australia tenía firmado un contrato con una empresa estatal francesa de creación de submarinos de guerra y el caso es que ha cancelado ese contrato esta semana. Ni Francia daba crédito a lo que ocurría, ni los propios representantes australianos que estaban trabajando en esa empresa estatal se creían lo que había hecho el gobierno, ¿no? Porque ha sido como una decisión sin precedentes que apunta a una alianza estratégica, o digamos más bien un refuerzo de esa alianza estratégica que ya existía entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. ¿Todo esto para qué? Para, digamos, hacer frente al poder militar chino que existe en la región. Y Francia, digamos, hablando mal y pronto, se ha quedado un poco con el culo al aire, ¿no?, entre comillas, ya que una de sus provincias, Nueva Caledonia, está en esa zona de influencia china y a Francia también le interesa formar parte de una alianza estratégica militar con todos estos países para en algún futuro quizás hacer frente, ¿no?, a una agresión china.
También podemos seguir hablando de Asia, y es que Corea del Norte vuelve a ser protagonista, pues un poco por lo de siempre, y es que ha vuelto a hacer una prueba con misiles, esta vez con un nuevo misil intercontinental que podría ser nuclear, es decir, tiene capacidad para ser nuclear o no, para ser un misil estándar de toda la vida, por así decirlo. Y el problema no es solo lo que es la prueba en sí de que este país puede llegar a tener armas nucleares, que es algo que siempre ha estado un poco en duda, aunque se supone que las tiene, es que el resto de países cercanos, como Japón, Corea del Sur, están viendo obligados a rearmarse porque nunca se sabe bien con Corea del Norte qué es lo que se puede esperar. Entonces, ante esta tensión, lo único que les cabe hacer es rearmarse. Y claro, esto no favorece nada la situación, sumado a lo que ya nos ha contado Cristian de la tensión que hay con China. Entonces vemos que en Asia ahora mismo, si algo hay, es tensión y malestar. Y de hecho otro factor que añade más tensión y más malestar es la inestabilidad en Afganistán. Tenemos que esta semana se ha publicado un vídeo de lo que supuestamente era el líder de Al Qaeda, no sé si está vivo, si está muerto, pero vemos que hay divisiones dentro del grupo talibán. Vemos que también el gobierno ha empezado a tomar medidas que no apuntan a esa supuesta moderación que venían anunciando. Por ejemplo, han eliminado el ministerio que se encargaba de todo el tema de derechos de las mujeres. Y también han anunciado la vuelta en diferentes cursos escolares, pero solo para hombres, tanto alumnos y profesores, ¿no? Entonces vemos como ya están empezando un poco a notarse por dónde va a ir ese gobierno talibán. Y ya para concluir, en el ámbito internacional podemos acabar con una noticia un poco más alegre, por lo menos, y es que Mark Zuckerberg dio hace poco una conferencia hablando sobre el metaverso. Y es que este es un proyecto que tiene él en mente y que quiere traer al mundo de aquí a unos años, en el que se cree una realidad paralela, un mundo virtual, que no sea exactamente un videojuego, sino que realmente sea eso, una realidad paralela, donde uno pueda conducir, tener un trabajo, tener una vida plena, pero en un mundo virtual. Y es un negocio que pretende crear, según una estimación suya, 800.000 millones de dólares, porque pretende crear un negocio totalmente a partir de esto, con su propia moneda y su propio mercado, porque pretende que sea literalmente una vida digitalizada, es decir, que tus bienes en la vida real se pasen a este metaverso, como lo llame él, tu casa, tu coche, bueno, tu ropa, absolutamente todo. No ha querido concretar exactamente cómo llevarlo a cabo, es decir, mediante qué software, mediante qué bases, pero dice que es un proyecto totalmente serio y que lo traerá a la luz en cuanto lo tengan preparado. Así que, bueno, este argumento de película total, que lo hemos visto mil veces en el cine, pues parece que lo tenemos bastante cerca. Y ya dejando las noticias más importantes de la semana, vamos a pasar como siempre al tema gordo, así que Cristian, cuéntanos. Pues esta semana en este capítulo de vuelta no tenemos un tema en concreto en sí, pero digamos que os vamos a hablar un poco de cómo nos sentimos actualmente y cómo creemos que os sentís en general la gente de nuestra edad, ¿no? Del año 2000, la gente que estamos en cuarto de carrera, tercero de carrera, en el sentido de que estamos caminando hacia una nueva etapa, ¿no? En nuestras vidas. Ya no somos ni del todo adolescentes, ni tampoco ahora mismo somos del todo adultos, pero sí que empezamos a ver eso, ¿no? Como pues se va cerrando una etapa en la que vamos a terminar nuestras carreras, vamos a distanciarnos de toda esa gente que hemos conocido en la universidad y queríamos hacer una breve reflexión sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo pasa el tiempo de rápido en todos estos 21 años y tal. Y el hablar de este tema surge un poco también a partir de lo que teníamos que contaros, que Café con Sal seguirá con el magnífico Rodrigo Arbizu. Bueno, eso es magnífico. Pero yo no voy a poder seguir en el podcast por cuestiones de tiempo y tal. Y hablando del tema, ¿no? Pues, de por qué lo iba a dejar y tal. Y eso, pues, pensamos que era buena idea hablar de este tema del tiempo. Rodri, ¿qué nos tienes que comentar? Pues nada, eso es, estábamos hablando Cristian y yo, queríamos hacer este podcast de despedida antes de que siga yo con el podcast. Y básicamente es que es el mejor momento para hablar de este tema gordo, porque literalmente estamos cerrando una puerta. Bueno, Cristian me ha cerrado una puerta, Cristian se va del podcast, me deja aquí solo. Eso es mentira. Y es el fin de una etapa. Y al final estamos en una edad en la que estamos todo el rato abriendo puertas, porque estamos, por lo menos la mayoría de los que nos escuchan están en la universidad o preparándose de alguna otra forma para lo que es el mundo laboral. Y estamos abriéndonos pequeñas puertas, ¿no? Pues la gente hace cursos de idiomas, se va al extranjero para aprender X cosas, lo que sea, nos estamos preparando.
Pero es que al mismo tiempo nos estamos cerrando puertas. Y esto es algo de lo que yo he tardado en darme cuenta. Estamos cerrando puertas de etapas antiguas. Ya estamos pasando... El hecho de ir creciendo nos está alejando de aquella vida que teníamos antes. Ya somos jóvenes, pero somos medio adultos casi. Entonces ya no somos unos críos. Dentro de lo que es el mundo de los adultos somos los más jóvenes, pero dentro del mundo de los jóvenes somos los mayores y nos estamos ya saliendo. Ya tenemos 21 años o 22, más o menos, los que nos escucháis nos movís en estas edades, y nos estamos alejando poco a poco de aquella época en la que tenías pocas responsabilidades, de que la diversión era tu máximo objetivo. Cuando tenías 18 años, 19, pues sí, vas a la universidad o trabajas, te buscas un poco la vida, pero no te preocupas por el futuro prácticamente. Y ahora estamos en una edad en la que pues, muchos estaréis como nosotros, en los que hay que empezar a pensar en máster, en buscarte un trabajo, irte a otro país, a otra ciudad. Y a mí, Cristian, lo que me preocupa es que realmente el otro día escuché uno de un amigo, estábamos hablando de cualquier tontería, y me dijo, es que joder, ya somos mayores. No somos realmente mayores, pero el escuchar somos mayores me hizo pensar que realmente ya no somos críos. No somos mayores, pero no somos críos. Y a mí, Cristian, eso es lo que me da un poco de pena, que ya hemos salido de esa época de, pues eso, de colegio, de vida sencilla, y que ahora mismo hay que sacarse las castañas del fuego. Sí, también creo que va un poco en relación con que uno se da cuenta de que envejece, ¿no? Entre muchas comillas, en plan, tenemos 21 años, pero, ¿sabes? Te das cuenta de que yo, personalmente, no tengo la energía que tenía yo cuando tenía 10 años, por ejemplo, o por ejemplo, cuando tenía 13 14 años, lo mítico que uno hacía de, bueno, voy a dejar esto para estudiar el día anterior y te pegabas 16 horas estudiando como un loco sin dormir. Ese tipo de cosas, pues, en la universidad no las he podido hacer, ¿no? Y he tenido, obviamente, que cambiar hábitos de estudio y tal por ese sentido. Pero sí, no sé, aparte de ese aspecto, en otros aspectos, y también comentándolo con otras personas, sí que uno nota que eso, ¿no? Que no eres, digamos, inmortal, ¿no? O sea, llega un momento en la vida en el que no vas a estar aquí y el tiempo que tenemos es muy limitado. Es que yo creo que la clave de todo esto está en ser conscientes de que el tiempo pasa y que tú pasas con él. Y que o estás espabilado y disfrutas de las cosas que tienes sabiendo que algún día acabarán, o de repente un día se van y las pasas a echar de menos sin haberlas disfrutado del todo. Y eso es lo que más me preocupa. Que me he dado cuenta que prácticamente he acabado la universidad y casi ni me he enterado. Que es normal, porque al final con nuestra edad pues te pasan muchas cosas, tienes la cabeza en otros sitios y van pasando los días y no te enteras. Además, más con el COVID. Yo con todo el mundo con el que hablo, no sé por qué esta época del COVID se nos ha pasado volando. O sea, ha sido muy dura, pero yo ahora pienso, y el primer año de carrera se me pasó mucho más despacio que estos 2 años casi de universidad que llevamos con COVID. Entonces, yo creo que la clave está en que, como no podemos evitar que las cosas acaben, porque eso es imposible, tenemos que aprender a disfrutar y ser conscientes de, oye, pues igual esta etapa, pues por ejemplo, cuando tú y yo hacíamos el podcast juntos, este ya es el último capítulo, vale, pues vamos a disfrutar a muerte de estos capítulos que hacemos juntos y luego ya se verá cuándo acaba o cuándo no. Pero no solo disfrutar las cosas momentáneamente, sino ser disfrutones con cabeza, ¿sabes? Siendo la sobriedad en el día a día, sabiendo que esto se acabará, es la mejor forma de disfrutar de las cosas, yo creo. Sí, ¿no? Y también el ser consciente de que se va a acabar y eso te permite disfrutar del tiempo que estás viviendo actualmente, también creo que es importante que nos demos cuenta de que ser eternos o ser inmortales tampoco es bueno si lo piensas, ¿no? Porque, vale, si por un lado te da miedo que, yo qué sé, de aquí a 20 años o supuestamente según la esperanza de vida, dentro de 50 años muramos, ¿vale? Te da como, hostias, pues voy a desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo piensas que si tú eres un ser eterno, no tienes una limitación o una presión del tiempo para hacer cosas. En el sentido de que, imagínate, vale, voy a estudiar derecho, pero como soy eterno puedo decir, ahora no me apetece, lo hago dentro de 400 años, ¿sabes? Entonces, posiblemente si nosotros fuésemos seres eternos y no tuviésemos esa limitación física, ¿no? De que algún día nos vamos a morir, posiblemente grandes cosas que podemos hacer como personas no las haríamos. Por el simple hecho de que dejaríamos procrastinar durante siglos y miles y miles y miles de años sin nunca hacer nada. No, claro, al final la belleza de muchísimas cosas está en que acaba, precisamente. Tendemos a pensar que no, cuando salimos de fiesta con amigos o estamos comiendo en un sitio y siempre pensamos, wow, ojalá este momento no acabase nunca y disfrutarlo así siempre. Pero si no acabase, no los disfrutaríamos igual, no tendrían la misma gracia. Pues como todo, si una película no acabase nunca,
pues acabarías cansado de la película aunque fuese la mejor película del mundo. Y así con todo, con salir de fiesta, con comer por ahí, con un viaje, con un libro, con cualquier cosa. Entonces, hay que saber cerrar esos capítulos, es lo que dices. Yo creo que lo que nos hace disfrutar de las cosas es que se acaban, y más aún si puedes ser consciente de que se va a acabar. Es que yo quiero hacer especial hincapié en eso, porque yo creo que la mayoría de gente de nuestra edad, pues no pensamos en eso. A mi padre esto me lo dijo de pequeño, que irás creciendo porque vas mirando al suelo y no te enteras, pero las cosas irán pasando a tu alrededor y de repente habrá acabado todo y no te habrás dado cuenta eso de que has acabado la universidad, de que de repente estás haciendo un máster y joder, pues ya tengo 25 años. Entonces, es lo que dices. Sabiendo que todo se va a acabar algún día, deberíamos ser conscientes de eso, pues de que se va a acabar y que lo vamos a disfrutar todo lo que podamos, pero no, yo no le pondría como solución ser inmortales. Por ejemplo, un metaverso, como lo de Mark Zuckerberg. Vivir un metaverso de por vida. Pues eso no tendría ninguna gracia. Porque Claro. es que el orden natural de las cosas es que se acaben. Cerrar capítulos. Que tú pues, te vayas del podcast, yo ahora siga solo, acabe la universidad y me vaya a otro país, cosas Todo así. viene para irse, ¿no? Al final en la naturaleza. No, O totalmente. sea, en todos los aspectos. Lo mejor que podemos hacer es seguir como ese, así hablando un poco hippie, en plan, seguir ese curso vital de las cosas. Ujú. Y es la mejor forma de no perderse, porque es que si no, no te puedes salir del orden natural. Entonces, o juegas con sus normas y asumes que las cosas acaban y que, mira, pues voy a ser plenamente consciente de, y ya está, y voy a disfrutarlo, o te amargas. Porque si intentas hacer como que las cosas no están acabando, solo vas a sufrir, porque van a acabar igual y no las habrás disfrutado. De hecho, enfatizando lo que tú dices, ¿no? De que te des cuenta de que las cosas llegan a su fin, pues tenemos que pensar que nosotros, tanto tú como yo, como los que posiblemente nos estéis escuchando ahora, estamos ya en el último, penúltimo año de carrera y de aquí a 3 o 4 años, la gran mayoría de nosotros va a estar en un trabajo más o menos fijo y ya no va a tener ese día a día de ir a clase y, jaja, mira el Josu o el Mikel, por ejemplo, ¿sabes? Mira este amigo por aquí o tal y echarte una risa, ¿sabes? El día a día va a ser muy diferente a lo que estamos viviendo. Ya vamos a tener que pensar en asentarnos tanto económicamente como también en relaciones amorosas, ¿no? Vamos a tener que... Ya no vamos a tener esa posibilidad de probar y desechar, ¿no? Sino que ya va a ser, pues, mira, tomo esta opción y esta opción posiblemente sea algo fijo y tengo ya que asentarme como persona adulta y tomar decisiones más serias. Claro, yo creo que como mensaje final para cerrar este tema gordo, lo que podemos hacer es todos intentar hacer ese examen mental y pensar en qué capítulo estoy metido ahora mismo, no solo de mi vida en general, sino en muchos ámbitos, pues con mis amigos, con mi novia o novio, con, yo qué sé, mi proyecto personal de ir al gimnasio, de, yo qué sé, cualquier historia. Pensar en qué momento estás de ese capítulo, de ese momento de tu vida, pensar si crees que se está acabando o está a punto de cambiar y ser consciente de que va a seguir así o de que va a cambiar. O sea, lo que quiero es que intentemos todos pensar y ser conscientes de que estamos viviendo lo que estamos viviendo y que no va a desaparecer sin que nos demos cuenta. Porque eso nos va a pasar a muchos y nos pasará en realidad a casi todos, que algo pasará de nuestras vidas, como la universidad, por ejemplo, que es algo muy mundano, y no nos habremos ni enterado. Entonces vamos a intentar todos pensar qué es eso que se nos está yendo de las manos y vamos a disfrutarlo y ya está, porque estas cosas pasan y es la mejor forma de asumirlo. Así que con esta reflexión terminamos el tema gordo de este capítulo y pasamos con la recomendación cultural. En este capítulo de vuelta y mi último capítulo quería recomendar un vídeo que viene a raíz de todo este tema que estamos hablando, de ser conscientes de que las cosas terminan, tal, entonces tenemos que aprovechar el momento presente. Y es un vídeo que el título en inglés es The Answers, en castellano Las Respuestas. Lo dejaremos en la descripción de tanto de Instagram como de YouTube para que lo podáis ver, es un vídeo en YouTube. Y se trata, pues eso, ¿no? En plan, es un vídeo de 7 minutitos, una película corta, en la que un tío se despierta en un mundo totalmente blanco y de repente empieza a ver recuerdos de su infancia, de su adolescencia, entonces se da cuenta que ha muerto. Y al darse cuenta de que ha muerto, también se da cuenta de que tiene la posibilidad de saber todo de su vida, ¿no? En plan, puede preguntar a Dios o a lo que sea que le está respondiendo todas esas dudas que siempre ha tenido a lo largo de la vida. Entonces, pues, hace diferentes preguntas sobre, pues, cuántas personas he conocido, cuánto tal, no sé qué, y digamos que todo eso va encajando
hacia un momento bastante... que te deja triste, te deja con los pelos de punta, que no os lo vamos a comentar para que lo veáis. Son, ya os digo, 7 minutos, lo podéis ver mientras estáis desayunando. Así que nada, esperamos que ese vídeo os guste y que os haga reflexionar sobre el paso del tiempo, el paso veloz del tiempo, que ya 3 semanas parecen como un día para nosotros. Y aprovechar el tiempo presente, que puede que mañana no estemos aquí, y es verdad. Bueno, estamos acabando con un mensaje un poco triste, pero es verdad. Yo he visto el vídeo unos minutos antes de grabar esto y te deja con esa sensación. Igual por eso estamos hablando. Bueno, es que hemos elegido el vídeo, Cristian me lo ha comentado y hemos dicho, bueno, es que va perfecto con el tema que queríamos hablar. Ya estamos viejos. Estamos viejos, viejísimos, 21 años, pero tenemos, o sea, este vídeo es muy bueno. Yo lo he visto y si ya que me daban ganas de hablar de este tema, lo ha sido verlo y mucho más. Es un vídeo buenísimo para reflexionar sobre todo de este tema. Y ya con esto pues damos fin a este capítulo. Cristian, este es el último capítulo que vas a estar aquí con nosotros. Y que sepas pues que ha sido un placer grabar todo esto contigo. Sin ti no habría sido posible. Y bueno, ya sabes que puedes volver cuando quieras. La puerta está abierta si tienes tiempo. Y nada, pues si quieres dar un último aquí mensaje a la gente que nos escucha. Pues sí, yo quería decir que eso, que igualmente, Rodri, ha sido un placer grabar todos estos episodios contigo. Obviamente, en lo personal vamos a seguir siendo grandes amigos y tal. Y espero que este proyecto siga adelante, en el sentido de que creo que es importante que haya un medio que llegue a los jóvenes para que la juventud esté informada, ¿no? Y en ese sentido creo que la idea que tuviste tú, porque originalmente la idea es tuya, es muy importante y creo que se debe seguir continuando. Así que te animo mucho a que sigas, que no lo dejes aún estando solo, y que este proyecto tiene mucho futuro. Pues muchas gracias, Cristian, y eso es, yo seguiré con el podcast, llevará más o menos el mismo estilo y la misma estructura que lleva ahora, lo único que no estará Cristian. Pero bueno, yo intentaré suplir su ausencia, no sé si sabré hacerlo, pero no os preocupéis que todas las semanas me vais a tener aquí contándoos lo más importante, con entrevistas, debates y todo lo importante que nos gusta contaros. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado.